Es uno de los mayores logros de la evolución, constituye el nivel más alto de organización jerárquica dentro del sistema nervioso. Bajo su control están comportamientos que van desde los más simples movimientos, la percepción sensorial, el aprendizaje, la memoria y la conciencia. Características que nos vuelven realmente humanos y nos diferencian del resto de las especies. El cerebro, pues, es el órgano de la mente y es el responsable de la capacidad humana para la invención, el descubrimiento y el lenguaje. Este circular órgano, ubicado en la cavidad craneana por encima del tentorio, constituye la porción más cefálica, rostral y voluminosa del sistema nervioso. Desde el punto de vista neuroanatómico y embriológico, deriva del telencéfalo, formando la corteza cerebral, en cuyas profundidades vamos a encontrar al tálamo, al hipotálamo, al subtálamo y al epitálamo. En la clase de hoy, chicos, vamos a hablar sobre el tejido más especializado y complejo del cuerpo, una verdadera maquinaria neural, el cerebro. Antes de empezar, les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí, chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, pues chicos, en esta primera entrega vamos a hablar sobre los surcos, los giros que podemos encontrar a lo largo de la superficie lateral del hemisferio. Haremos una introducción sobre la definición de qué es una fisura, qué es un giro, hablar de cada uno de ellos, cómo dividimos al cerebro en lóbulos, cómo vamos a dividirlos en giros y todos estos detalles vamos a ver en esta primera entrega. En la segunda entrega vamos a hablar sobre el lóbulo occipital, sobre la cara medial y la cara inferior del telencéfalo. Sin más que decir entonces, empecemos hablando con esta primera parte y es la ubicación del telencéfalo, pues. Y es que el cerebro, como comúnmente lo llamamos, está ubicado dentro de la cavidad craneana. Por su cara superior va a estar en relación por completo con la bóveda del cráneo, mientras que por su cara inferior va a descansar sucesivamente en la fosa craneal anterior, en la fosa craneal media y en el tentorio. Mucho ojo con esta parte, ya que este repliegue de dura madre, el tentorio o tienda del cerebelo, es lo que va a estar separando el telencéfalo del resto del tronco encefálico. Aproximadamente, pues, el encéfalo pesa unos 1000 a 1200 gramos y su peso se ve reducido considerablemente debido a que esto se encuentra flotando en un ambiente acuoso gracias a la producción de líquido cerebroespinal que se da dentro de sus plexos coroideos. Antes de describir pues su configuración externa, es muy importante conocer la diferencia entre un surco, una fisura, un giro o circunvolución, y luego tenemos los términos pliegues de paso o plis de passage, como lo pueden encontrar en los libros clásicos. En primeras instancias tenemos entonces a un surco. ¿Qué es un surco? Un surco es una depresión poco profunda que va a separar giros y lóbulos. Existen distintos tipos de surcos. Hay surcos de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Los surcos de primer orden son aquellos surcos que se encuentran separando lóbulos. Como por ejemplo, aquí estamos observando, tenemos acá al surco central, conocido antiguamente como la fisura de Rolando. O también podemos encontrar por acá el surco lateral, conocido antiguamente como la fisura de Silvio. Vemos que son surcos que se encuentran separando el lóbulo frontal del lóbulo parietal, en el caso del surco central, y del lóbulo parietal del lóbulo temporal, en el caso del surco lateral. Mucho ojo que en este vídeo voy a utilizar solamente nomenclatura actual. Voy a mencionar los epónimos durante una ocasión y luego de eso no más. Luego tenemos a los surcos de segundo orden, que en cambio son surcos constantes que vamos a ver nosotros dentro de los lóbulos y que van a estar separando un giro de otro. Por ejemplo, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Tenemos por acá, por ejemplo, al surco intraparietal, tenemos al surco precentral, tenemos por acá al surco poscentral, al surco temporal superior, al surco temporal inferior. Todos esos son surcos que se encuentran dentro de los lóbulos y que separan un giro de otro. Por ejemplo, el surco frontal superior separa el giro frontal superior del giro frontal medio.
Y por último, tenemos a los surcos de tercer orden, que en cambio son surcos inconstantes, son surcos supernumerarios. Y esto es un detalle muy importante que nosotros hemos de tener en cuenta. La superficie de nuestro cerebro es distinta de un individuo a otro. Es tan distinta como nuestra huella digital o como nuestro ADN. Ningún cerebro, ninguna superficie, ninguna corteza cerebral es igual a la otra por la presencia de estos surcos supernumerarios o surcos inconstantes, que pueden, por ejemplo, estar interrumpiendo a los surcos de segundo orden. Puede ser, por ejemplo, que nosotros nos encontremos que no sea un surco precentral continuo como el que acabo de graficar, sino que tengamos un surco precentral superior y un surco precentral inferior. A eso me refiero con estos surcos supernumerarios. Son surcos inconstantes que por lo general segmentan o vuelven o parten en 2 o 3 porciones a los surcos de segundo orden preexistentes. Luego tenemos al término fisura. El término fisura es un término que solamente lo vamos a utilizar para referirnos a aquel espacio, a aquella cisura que separa ambos hemisferios. Estamos hablando de la fisura longitudinal cerebral, aquella que separa el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En la nomenclatura antigua se utilizaba también la palabra fisura para referirnos a la fisura de Rolando y a la fisura de Silvio, pero ahora sabemos que estos son surcos. Luego tenemos al término giro, antiguamente denominado como circunvolución. Estos giros pues son cada una de estas elevaciones irregulares y anfractuosas que se encuentran sobre la superficie del cerebro, producto del plegamiento de la corteza cerebral, como podemos observar acá. Y este plegamiento pues es un fenómeno que nosotros podemos observarlo no solamente a nivel del telencéfalo, hay plegamiento por ejemplo a nivel de la mucosa respiratoria, a nivel de la mucosa gástrica. Todo esto con la función de poder aumentar la superficie. A nivel intestinal aumenta la superficie de absorción. A nivel bronquial aumenta la superficie de secreción. A nivel renal también aumenta la superficie de secreción. Recuerden que las células del túbulo renal pues poseen microvellosidades. Y a nivel cerebral, ¿cuál es la función? Pues este plegamiento de la corteza trajo consigo la evolución del ser humano, la adquisición de funciones superiores como el lenguaje, la memoria, la conciencia, la resolución de problemas. Gracias a este plegamiento de la corteza es que nosotros somos seres absolutamente complejos. De hecho, este plegamiento de la corteza cerebral hace que el tejido cerebral tenga una superficie aproximada de 2.200 centímetros cuadrados. Y por último tenemos el término pliegue de paso y pliegue de comunicación. Un pliegue de comunicación es aquella circunvolución que se encuentra uniendo dos giros. Por ejemplo, tenemos aquí al giro subcentral, porque es un giro que une el giro precentral con el giro poscentral. Tenemos, por ejemplo, por acá al giro supramarginal y al giro angular. Son giros que se encuentran comunicando el lobulillo intraparietal con el giro temporal superior y el giro temporal inferior. Eso es un pliegue de comunicación. Ahora, ¿qué es un pliegue de paso? Un pliegue de paso, en cambio, solamente se encuentran presentes cuando tenemos surcos de tercer orden. Por ejemplo, aquí tenemos al surco precentral superior y al surco precentral inferior. Vemos que en su parte media se comunican el giro precentral con el giro frontal medio. Este espacio de aquí es un pliegue de paso. Sí, estos son términos quizás un poco antiguos que no sea necesario que lo sepan, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Acá yo a la izquierda les he puesto dos imágenes de un cerebro liso. Esto se llama lisencefalia y esto en cambio se llama polimicrogiria. La lisencefalia es la ausencia de giro sobre la superficie cerebral. Vemos que en primeras instancias, embriológicamente, el primer surco que aparece es el surco lateral. Aquí lo estamos observando. Ambas patologías, que son congénitas, traen consigo déficits tanto en la capacidad cognitiva como en la capacidad motora, de motricidad y de memoria de la persona que lo esté padeciendo. ¿No? Y acá, por ejemplo, tenemos una polimicrogiria, que es la presencia de múltiples giros extremadamente pequeños. Y listo, chicos. Esto entonces en cuanto a la definición de qué es un surco,
qué es una fisura y qué es un giro. Vamos ahora a definir cuáles son las fisuras y los surcos principales de la superficie cerebral. Y en primeras instancias tenemos a la fisura longitudinal cerebral. Este espacio que se encuentra separando el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Podemos observar por acá pues que esta fisura longitudinal cerebral, en su fondo vamos a encontrar a una comisura, una fibra comisural, de hecho a la más grande del telencéfalo, que corresponde al cuerpo calloso. Podemos observar por acá, por ejemplo, a la estría longitudinal medial y a la estría longitudinal lateral, también conocido como nervios de Lancisi. También podemos observar por acá que en medio de la fisura longitudinal cerebral se encuentra la hoz del cerebro. Acá también la estamos observando. Y vemos que en el borde superior de la hoz del cerebro se encuentra el seno sagital superior, mientras que en su borde inferior se encuentra el seno sagital inferior. Y finalmente, en la parte más profunda de la fisura longitudinal cerebral, vemos a estas arterias de acá, que corresponden a las arterias pericallosas, ramas terminales de la arteria cerebral anterior, que caminan sobre el cuerpo calloso hasta más o menos a la altura del lobulillo paracentral, del cual vamos a estar hablando más adelante. Luego tenemos a la fisura transversal cerebral, también conocida como hendidura cerebral de Bichat. El cerebro no solamente está dividido por su cara superior, como lo observamos acá, sino que también por su cara inferior, por una fisura transversal que separa las estructuras teleencefálicas de las estructuras diencefálicas. Este pequeño espacio donde está introducida la flecha, que vendría a ser esta hendidura transversal, aquí vemos que nos redirige inmediatamente hasta las profundidades hipocampales. ¿Sí? Aquí donde está introducido el fórceps. Esa es la hendidura transversal cerebral. Luego tenemos al surco lateral del cerebro, pero acá vamos a ver primero cuáles son los surcos que nos ayudan a dividir al cerebro en lóbulos. Tenemos un surco lateral, un surco central, por acá tenemos un pequeño surco conocido como el surco parieto-occipital o surco de Gratiolet. Y tenemos en el borde inferior del cerebro una pequeña muesca, una pequeña indentación, conocida como la incisura preoccipital. Gracias a la presencia de estos 4 surcos, es que nuestro cerebro se encuentra dividido en los siguientes lóbulos. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos un lóbulo frontal, tenemos por acá un lóbulo parietal, tenemos para acá un lóbulo temporal, y por acá tenemos un lóbulo occipital. Pero quizás aquí ustedes se pregunten, pero bueno, Carlos, ¿cómo dividimos el lóbulo parietal del temporal y del occipital si pareciera incluso que los 3 estuvieran fusionados? Pues bien, esto ocurre de la siguiente manera. Desde el surco parieto-occipital hasta la incisura preoccipital, trazamos una línea imaginaria. Ahí ya se encuentra delimitado nuestro lóbulo occipital. Ahora, ¿cómo separamos el lóbulo parietal del lóbulo temporal? Sencillo. Cogemos el extremo posterior de la cisura del surco lateral y trazamos una línea imaginaria que caiga perpendicularmente sobre el medio de esta otra línea imaginaria que hemos trazado previamente. De esta manera. Y es así como se encuentra separado nuestro cerebro en distintos lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. A continuación vamos a hablar sobre cada uno de estos surcos, empezando por el surco lateral. El surco lateral embriológicamente es el primero en aparecer dentro de nuestra superficie telencefálica. Es también el más evidente. Podemos ver que tiene una dirección transversal y en cuyo interior se encuentra viajando la arteria cerebral media junto con sus 2 troncos. Un tronco superior y un tronco inferior que finalmente va a dar ramas corticales que se van a estar distribuyendo por cada uno de los giros que vamos a estar hablando más adelante. Este surco lateral, chicos, es muy importante porque si nos damos cuenta, al separarlo, podemos observar las estructuras profundas que se encuentran en la base del cerebro, siendo una vía de acceso muy importante desde el punto de vista neuroquirúrgico. Ahora bien, si cerramos este surco lateral, nosotros nos vamos a dar cuenta que este surco va a estar formado por 2 porciones. Una porción superficial, que es la que estamos observando en este momento, y una porción profunda, que es la que se encuentra acá, que es la que se conoce como el opérculo frontoparieto temporal. De esto vamos a estar hablando más adelante, ¿eh? Ojo, ya que al abrir nosotros a la cisura de Silvio, esto nos va a permitir observar un pequeño lóbulo que se encuentra escondido por el surco lateral, que es el lóbulo de la ínsula. Pero bueno, lo que quiero que se lleven a la casa es que la porción profunda del surco lateral
corresponde al opérculo frontoparietotemporal. La porción superficial vamos a hablarla a continuación. Entonces, la porción superficial del surco lateral va a estar formado por 3 ramas. Ahí la estamos observando. Una rama anterior u horizontal de color negro que separa la porción orbitaria de la porción triangular del giro frontal inferior. Luego tenemos una rama ascendente de color rojo que separa la porción triangular de la porción opercular. Y luego tenemos una porción posterior de color celeste que se dirige transversalmente hacia atrás para terminar por debajo del lobulillo parietal inferior, rodeado por el giro supramarginal. Acá he dicho un detalle muy importante que lo voy a recalcar más adelante, y es que el giro frontal inferior se encuentra dividido en 3 porciones, en una porción opercular, en una porción triangular y una porción orbitaria, una porción triangular y una porción opercular. Estas porciones son importantes, sobre todo la triangular y opercular, porque forman parte del área de Broca o área motora del lenguaje. Luego tenemos por acá nosotros al surco central, antiguamente denominado como la fisura de Rolando, y topográficamente el más importante de todos los surcos, ya que se encuentra separando el lóbulo frontal del lóbulo parietal y también está delimitado por la corteza motora primaria y la corteza somatoestésica primaria. 2 cortezas de suma importancia de donde nacen o parten todas las órdenes voluntarias para ejecutar los movimientos que realizamos día a día, y también a esta otra zona, el giro postcentral, va a llegar todos aquellos estímulos sensitivos y sensitivos que se van a hacer conscientes en nuestra corteza cerebral. Un detalle muy importante, y de hecho algo que a veces se dificulta en el estudiante para poder identificar el surco central, es poder distinguirlo sobre la superficie cerebral, porque incluso podemos confundirnos sobre esta corteza y no saber cuál es el surco central. Así que aquí les traigo 4 tips para poder encontrarlo de manera sencilla. El primero es que el surco central es el único surco sobre la superficie cerebral que discurre paralelo entre 2 giros. Por ejemplo, acá. Aquí está el surco central. Vemos que está paralelo entre 2 giros situados en sentido vertical. El segundo es que es el único surco que, partiendo del borde superior del hemisferio, forma una pequeña muesca o indentación. ¿Sí? Esto suele ser muy claro porque este surco central suele formar una depresión, una pequeña muesca en este borde superior del hemisferio, por lo cual se hace mucho más sencillo poder identificarlo. Desde el punto de vista neuroquirúrgico, este surco central se encuentra alejado en promedio de unos 2 a 4 centímetros por detrás de la sutura coronal. Y por último, es que está separado del surco lateral por medio del giro subcentral. Esto ocurre a veces, en el 70% de los casos aproximadamente. El surco central no llega a estar en contacto con el surco lateral, sino que va a estar separado de él por medio de un pliegue de paso, ¿sí? El giro subcentral, del cual hablaremos más adelante. Y esto, chicos, pues es el surco central. Luego tenemos al surco parieto-occipital y al surco preoccipital. El surco parieto-occipital, antiguamente denominado como cisura perpendicular externa, surco simiano o surco de Gratiolet, es en realidad una pequeña escotadura. ¿Sí? La encontramos aquí, que se encuentra situado justo 5 centímetros por encima del polo occipital. Y esta es la manera más sencilla de poder localizarlo. Y por último tenemos en cambio en el borde inferior del cerebro, tenemos una pequeña muesca, la única que encontramos acá, conocida como la incisura preoccipital o incisura de Meynert. Aquí estamos observando el nombre, acá del número 11. ¿Sí? Esta incisura pues se forma debido a que sobre esta parte se asienta, o bueno, esta parte de hecho está en contacto con el borde superior del peñasco del temporal. Y listo, chicos, esto es entonces los surcos principales que dividen a la corteza cerebral. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de cada uno de los giros, los surcos, las circunvoluciones, todo lo que quieran de cada uno de los lóbulos, sin antes mencionarles algo muy pero muy importante. Y es que el telencéfalo para su estudio se encuentra dividido en 3 caras.
una cara lateral, que es la que estamos observando en este momento, una cara medial, que bueno, acá no tengo una imagen, pero sería la cara del lado contrario, la que veríamos de este otro lado, y una cara inferior, que se vería por acá abajo. 3 caras. De igual manera existen 3 bordes, un borde superior, un borde inferior, este es el borde superior, un borde inferior y finalmente un borde medial que en la imagen no es observable. También tenemos en él 3 polos, un polo occipital, un polo temporal, perdón, un polo frontal, un polo temporal y un polo occipital. Y por último, tenemos un total de 7 lóbulos. Y no dejen que nadie les discuta esto. Porque si ustedes quizás les digan, el cerebro tiene 7 lóbulos, le van a decir, ¿de dónde sacaste 7? Pues lo sacaron de este video. Las últimas investigaciones, aparte del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del lóbulo temporal, del lóbulo occipital y lóbulo de la ínsula, han descrito 2 nuevos lóbulos. El primero es el lóbulo central, el que está aquí, formado por el giro precentral, el giro poscentral, el giro subcentral y el lobulillo paracentral. Y el segundo es el lóbulo límbico, formado por el giro del cíngulo y unos giros que se encuentran presentes en la cara inferior del telencéfalo. De esta manera, cada uno de los hemisferios consta de un total de 7 lóbulos. ¿Sí? Los que les acabo de mencionar, los clásicos que todo el mundo sabe, más el lóbulo central y el lóbulo límbico. Esto según las últimas investigaciones de las neurociencias. No estamos hablando solo de neurología, no estamos hablando solo de neuroanatomía o de neurocirugía, sino que estamos hablando de una ciencia multidisciplinaria. Se trata pues de las neurociencias. Dicho esto, chicos, vamos a hablar a continuación de cada uno de los lóbulos del cerebro. Empezando pues por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, chicos, es el lóbulo más voluminoso de todos. Representa, de hecho, aproximadamente 1/3 del total de toda la masa encefálica. Este lóbulo se encuentra considerablemente desarrollado en nosotros los humanos porque es aquí donde se asienta la conciencia, la memoria, el cerebro ejecutivo. Es aquí donde nosotros tomamos las decisiones. Nuestro lóbulo frontal nos hace quien realmente nosotros somos. De hecho, también como un pequeño dato curioso, cuando bebemos mucho alcohol, el lóbulo que más se encuentra inhibido es el lóbulo frontal. ¿Sí? Por eso el alcohol saca nuestro verdadero yo. No nos cambia, sino que saca a flote nuestra verdadera personalidad. Ahora bien, primero delimitemos al lóbulo frontal. El lóbulo frontal va a estar separado o va a estar delimitado por el lóbulo central, por el surco central y por el surco lateral. De esta manera, dentro de este lóbulo frontal, nosotros vamos a encontrar un total de 3 surcos y 4 giros. Los surcos son los siguientes: el surco precentral, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Producto de estos surcos, el lóbulo frontal queda dividido en 4 giros, que aquí lo estamos observando. Tenemos entonces, en primeras instancias, el giro precentral. Vamos a rayar de otro color para que no se confundan. Vamos a rayar de mi color favorito, de color azul. Todo esto corresponde al giro precentral. Y ojo, este giro precentral, antiguamente denominado como giro prerolándico o circunvolución frontal ascendente, vemos que se encuentra situado entre el surco central y el surco precentral. Y corresponde pues al área 4 de Brodmann, donde se asienta la corteza motora primaria, que es la responsable del control voluntario de absolutamente todos los músculos del cuerpo. Ya que en esta circunvolución, en este giro, se van a originar distintas vías motoras, como por ejemplo la vía córtico-espinal, la vía córtico-vulvar y la vía córtico-rubroespinal. Acá podemos observar una imagen bastante famosa, conocido como el homúnculo motor de Penfield, que representa la cantidad de fibras motoras dirigidas hacia cada uno de los músculos de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta imagen? Que son nuestra mano y nuestro rostro, las zonas de nuestro cuerpo que requieren de una cantidad exageradamente mayor de fibras nerviosas que parten de este surco, de este giro precentral, para poder tener un correcto control motor de nuestro cuerpo. Ya que imagínense, el simple acto de escribir, de hacer gestos con la mano, de expresar los sentimientos con el rostro, requieren de un control fino, preciso y milimétrico para poder realizar todas estas funciones.
De hecho, pues sobre este giro precentral, el tercio inferior corresponde a la parte del rostro, la boca y la lengua. El tercio medio corresponde a la mano, los dedos y la muñeca. Mientras que el último tercio superior y parte de la parte medial del hemisferio, porque este giro invade la cara medial del hemisferio, corresponde a todos los músculos del brazo, el cuello, el tronco y los miembros inferiores. ¿Sí? Mucho ojo, chicos, con ese detalle. Luego tenemos por acá al giro frontal superior, tenemos por acá al giro frontal medio. Ojo que el giro frontal superior, que es el que vamos a borrar esto de acá también. Ahí. Este giro frontal superior, vemos, este es el giro frontal superior, invade la cara medial del hemisferio con el nombre de giro frontal medial. Eso vamos a hablar más adelante en la siguiente clase. Luego tenemos el giro frontal medio, que vemos que colinda con el giro del cíngulo, que se encuentra acá adelante, separado por toda esta sustancia blanca, conocido como el centro oval o centro semioval. Y por último tenemos al giro frontal inferior. El más importante de todos. El giro frontal inferior se encuentra más o menos a la altura de los ventrículos laterales. Y es importante porque este se encuentra dividido en 3 porciones gracias a la presencia de las ramas del surco lateral. Tenemos una porción orbitaria, una porción triangular y una porción opercular. Siendo las porciones triangulares y operculares las que juntas forman el área motora del lenguaje, también denominada como área de Broca. Y esto, chicos, es el lóbulo frontal. Ahora, veamos de manera rápida, porque esta clase no me voy a centrar en este tema, pero es importante saber qué áreas de Brodmann se asientan en las distintas partes de los lóbulos. Aquí les voy a hacer un resumen. Tenemos primero que las áreas de Brodmann que encontramos en el lóbulo frontal son todas las que he escrito acá abajo. Tenemos en primeras instancias al área número 4, que corresponde al giro precentral y que se asienta sobre la corteza motora primaria. Delante del área 4 tenemos al área 6, que corresponde pues a la corteza premotora. Acá la podemos observar, que en la cara medial del hemisferio no se llama corteza premotora, sino que se llama área motora suplementaria. Por delante del área 6 tenemos al área 8. El área 8 es el área responsable del control de los movimientos oculares conjugados, es decir, que es el área del campo ocular frontal. Por delante del área 8 tenemos al área 9, que corresponde a la corteza prefrontal dorsolateral. Luego tenemos por acá al área 10, situada en todo el polo frontal, y es que esta corresponde a la corteza prefrontal anterior o corteza frontopolar. Sobre la cara inferior, que acá no se pueden observar muy bien, encontramos a las áreas 11 y 12, que pertenecen a la corteza orbitofrontal, muy importante para la toma de decisiones. Luego están las áreas 44 y 45, que corresponden a las porciones triangular y opercular, que juntas forman el área motora del lenguaje o área de Broca. Esta área, chicos, es muy importante porque una lesión en esta zona se va a manifestar en el paciente con problemas para poder expresar el lenguaje verbal, pero no problemas para su comprensión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las personas con una lesión en el área de Broca no pueden ordenar gramaticalmente las oraciones, pero sí pueden entender todo lo que se le dice y por ende pueden acatar órdenes. Simplemente las palabras que dicen juntas no tienen sentido porque justamente tienen lesionada el área motora del lenguaje. Luego tenemos al área 46, que también forma parte de la corteza prefrontal dorsolateral, y finalmente tenemos al área 47, que forma parte de la corteza prefrontal y se asienta sobre el giro orbitario inferior, que acá la podemos observar. Y esto, chicos, son las áreas de Brodmann que se asientan sobre el lóbulo frontal. Luego tenemos acá al lóbulo parietal. ¿Cómo está delimitado el lóbulo parietal? El lóbulo parietal va a estar delimitado por el surco central, el surco lateral y una línea imaginaria que parta desde el extremo posterior del surco lateral hacia aquella otra línea imaginaria que unía la incisura parieto-occipital con la preoccipital. Ahí hemos dividido ya nosotros a nuestro lóbulo parietal. Entonces, ¿cuántos surcos y cuántos giros encontramos en el lóbulo parietal? Encontramos 2 surcos. El primer surco es el surco postcentral y el segundo surco es el surco intraparietal.
Producto de la presencia de estos dos surcos, nuestro lóbulo parietal queda dividido en un giro postcentral, en un lobulillo parietal superior y en un lobulillo parietal inferior. Y a su vez, el lobulillo parietal inferior se encuentra dividido en un giro supramarginal y en un giro angular por la presencia de un surco, conocido como surco intermedio o surco de Jensen, que es el que se encuentra aquí situado, dividiendo el lobulillo parietal inferior en un surco supramarginal y en un giro supramarginal y en un giro angular. A continuación, entonces, hablemos sobre cada uno de estos giros. Y empecemos hablando del giro poscentral. El giro poscentral, también denominado como giro postrolándico o circunvolución parietal ascendente, vemos que está situado entre el surco central y el surco poscentral. Y es muy importante porque sobre esta región se asienta la corteza somatosensorial o somatoestésica primaria, que corresponden a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Más hacia atrás nos encontramos con el lobulillo parietal superior. Este lobulillo parietal superior, que se encuentra situado por encima del surco intraparietal, corresponde a las áreas de Brodmann 5 y 7, pertenecientes a la corteza somatoestésica de asociación. Una lesión en esta zona, pues, lo que va a producir es algo conocido como la estereoagnosia, ¿sí? Que es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder identificar objetos sin la necesidad de verlos. Nosotros podemos cerrar los ojos, coger un objeto y decir exactamente qué es lo que estamos tocando. Esta capacidad la tenemos gracias a esta corteza motora asociativa. Y finalmente tenemos al lobulillo parietal inferior, antiguamente denominado como lóbulo del pliegue curvo, ¿sí? Este se encuentra dividido en dos por la presencia del surco intermedio de Jensen. Tenemos en primeras instancias al giro supramarginal y por encima del giro supramarginal tenemos al giro angular. Entonces, ¿qué sucede con el giro supramarginal? Antiguamente denominado como lóbulo marginal superior de Gratiolet. Vemos que este giro rodea el extremo posterior del surco lateral y luego se continúa hacia abajo con el giro temporal superior. Sobre el giro supramarginal, chicos, se asienta el área 40 de Brodmann y en su profundidad encontramos fibras de asociación del fascículo arqueado, que no son nada más que una extensión del fascículo longitudinal superior. Aquí podemos observar. Ese es el fascículo arqueado o fascículo arcuato que se encuentra en las profundidades del giro supramarginal. Luego tenemos por acá al giro angular, que corresponde en cambio al área 39 de Brodmann, ¿sí? En este giro angular vamos a ver que se encuentra contenido un diccionario neural de palabras, de sílabas, de símbolos numéricos que encontramos en los campos visuales. Esto quiere decir que en el momento en que nosotros estamos leyendo, identificamos las letras y las transformamos de grafemas, que son las letras, a fonemas, que son sonidos, gracias al giro angular. El giro angular es el que permite esta conversión y esta lectura que estoy haciendo en este momento, por ejemplo, que leo en la diapositiva cara lateral, lóbulo parietal. Esa es la función que tiene el giro angular. Y estos, chicos, son todos los giros que se encuentran presentes en el lóbulo parietal. Al igual que en la diapositiva precedente, vamos a ver cuáles son las áreas de Brodmann que se asientan sobre el lóbulo parietal. Tenemos primero que sobre el giro poscentral se asienta la corteza somatoestésica primaria, donde vamos a encontrar las áreas 3, 2, 1 en sentido rostral dorsal, ¿no? 3, 1 y 2. Tenemos también que sobre el lobulillo parietal superior se asientan las áreas de Brodmann 5 y 7, y sobre el giro angular se encuentra el área 39, que es considerado como parte del área de Wernicke. Y sobre el giro supramarginal se encuentra el área 40, de las cuales ya he hablado y no voy a seguir insistiendo en esta ocasión. Luego tenemos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal, chicos, se encuentra delimitado hacia arriba por el surco lateral, hacia atrás por la línea imaginaria que une al surco parieto-occipital con la incisura preoccipital, y más o menos hacia atrás por aquella otra línea imaginaria que une el extremo posterior del surco lateral con aquella línea imaginaria que hemos graficado previamente.
Sobre el lóbulo temporal, chicos, es un lóbulo muy importante porque tiene funciones a cargo, como por ejemplo el entendimiento y la localización de los sonidos. Vamos a ver que aquí se asienta el área, entre comillas, sensitiva del lenguaje. ¿Sí? Está la producción del habla, la memoria, las emociones y el procesamiento visoespacial. Dentro de este lóbulo temporal nosotros vamos a encontrar solamente dos surcos. Un surco temporal superior y un surco temporal inferior, que divide al lóbulo temporal en un giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. De todos estos, el más importante es el giro temporal superior. ¿Sí? Este es el giro temporal inferior, giro temporal medio, pero el más importante es el giro temporal superior. ¿Por qué es importante? Porque sobre el giro temporal superior, sobre la parte más posterior de este giro, se encuentra el área auditiva primaria, la que estoy señalando por acá. Ahora bien, para poder estudiar más a fondo este giro temporal superior, es necesario abrir el surco lateral, separarlo. ¿Qué sucede en el momento que lo separamos? Observamos el opérculo frontoparieto-temporal. Yo les había mencionado al principio de este vídeo de que el surco lateral posee una porción profunda, conocido como opérculo frontoparieto-temporal. Este es el opérculo, miren. Esta parte de aquí, que está dispuesta en dirección horizontal. Este es el opérculo frontoparietal y este es el opérculo temporal. Este opérculo se encuentra separado de este lóbulo que vemos en el fondo, que corresponde al lóbulo de la ínsula, mediante este surco de acá, conocido como el surco periinsular o surco circular de la ínsula. Hay un surco periinsular anterior, posterior e inferior. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en un momento al hablar del lóbulo de la ínsula. Lo que me interesa acá que ustedes sepan es que encontramos a nivel del opérculo temporal. Este es el opérculo temporal, todo lo que he señalado acá. Estas imágenes, el opérculo temporal vendría a estar a esta altura, acá donde está la flecha señalando. ¿Sí? Esta superficie de aquí abajo. Este es el opérculo temporal. Esta imagen de arriba y esta imagen de la derecha nos ofrecen una vista superior del opérculo temporal. Se ha cortado el hemisferio a la altura del surco lateral y estamos observando nosotros al opérculo temporal. El opérculo temporal, chicos, se encuentra dividido en un total de 3 regiones. En un plano anterior, también conocido como plano polar, en un plano intermedio, donde vamos a encontrar nosotros a los giros temporales transversos o giros de Helsch, y en un plano posterior conocido como el plano temporal. ¿Sí? Plano temporal o región retroinsular. Entonces, ¿cómo se encuentran separados cada una de estas regiones? El plano polar está separado de los giros de Helsch o giros temporales transversos por medio del surco temporal transverso anterior, que es el de acá. De igual manera, los giros temporales transversos se encuentran separados del plano temporal por medio del surco temporal transverso posterior. Y finalmente, los giros de Helsch, que suelen ser dos, un giro de Helsch anterior y un giro de Helsch posterior, también conocidos como giro temporal transverso anterior y giro temporal transverso posterior, se encuentra dividido uno de otro por medio de este surco de acá que corresponde al surco temporal transverso intermedio. Algunos libros describen a nivel del plano polar una pequeña circunvolución muy pero muy inconstante que acá está presente, conocido como el giro de Schwabel. ¿Sí? SCHWALB. Y eso, chicos, corresponde al opérculo temporal. Ahora bien, al igual que como hemos hecho en el resto de los lóbulos, vamos a ver qué áreas de Brodmann se asientan sobre la corteza del lóbulo temporal. Sobre el giro temporal inferior encontramos al área 20. Sobre el giro temporal medio encontramos al área 21. Ambas pertenecen a la corteza visual de asociación. Luego tenemos que sobre el giro temporal superior se asienta el área 22, que corresponde a la corteza de asociación auditiva. ¿Sí? Corteza de asociación auditiva. Vemos por acá que sobre los giros de Helsch se asientan las áreas 41 y 42, que corresponden a la corteza auditiva primaria. Un poco más atrás, en la encrucijada temporo-occipital, en la unión del lóbulo temporal con el occipital, tenemos al área 37. Y finalmente sobre el polo temporal tenemos al área 38, que corresponde a la corteza temporopolar. Y esto, chicos, son todas las áreas de Brodmann que encontramos sobre el lóbulo temporal.
Y esto nos redirige ya a la última parte de este vídeo, lóbulo de la ínsula. Para nosotros poder observar a esta península de tejido nervioso, esta isla de Rayleigh, es necesario separar los labios del surco lateral. ¿Sí? Esta pequeña masa que encontramos acá corresponde a la ínsula, que se encuentra separado del opérculo frontoparetotemporal por medio de este surco, conocido como surco circular o surco periinsular, que tiene una porción anterior o frontal, una porción superior o parietal y una porción inferior o temporal. Vemos en toda la parte media un surco central, el surco central de la ínsula, que se continúa hacia arriba siguiendo la misma dirección del surco central, antiguamente denominada como la fisura de Rolando. De esta manera, pues la ínsula se encuentra dividida en giros largos y giros cortos que encontramos pues sobre toda esta superficie. De hecho, acá lo podemos observar, ¿no? Estos son los giros cortos en la porción anterior y los giros largos en la porción posterior de este surco central. Y esta pequeña lengüeta aquí señalada de color verde, la que podemos observar acá, corresponden al limen de la ínsula. Limen de la ínsula. Ahora bien, un detalle muy importante a recalcar, y es que lo estuve investigando bastante. Incluso tuve que abrir el libro del mismísimo Brodmann. Hay un PDF, por si acaso, que habla sobre la corteza cerebral, que fue escrita en 1909, que va describiendo área por área. El mismo Brodmann nos menciona que encontró pero muy difícil dividir a la ínsula en campos corticales. ¿Sí? Aunque bueno, en 1904 lo que hizo fue dividirla en un lóbulo anterior de corteza agranular y en un lóbulo posterior de corteza granular. Y menciona que el área de Brodmann más próxima a la ínsula corresponde al área 52. Que acá nosotros la estamos observando y la describe como área parainsular, que corresponde a la región del surco perinsular inferior, justamente aquí, cerca de los giros transversos de Helsch. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden que habrá una segunda entrega sobre el lóbulo occipital, cara medial y cara inferior del hemisferio. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.